Hace algunos meses subí un short dedicado a la historia del protagonista de este video. Un short que cosechó muchísimos suscriptores y me dejó buenas sensaciones, ya que despertó entre mi audiencia un interés el cual yo desconocía. Este personaje es, a la idea de muchos, un antagonista de sí mismo, y por esta razón divide las aguas en los comentarios. Hoy por fin cumplo la promesa hecha en la pestaña de la comunidad y les traigo la historia en profundidad de Theodore John Kaczynski, más conocido como el Unabomber. Theodore John Kaczynski, también citado como Unabomber, es un terrorista, matemático, filósofo y neoludita estadounidense, conocido por enviar cartas bombas, motivado e influido por su análisis crítico del desarrollo de la sociedad contemporánea, análisis en el que hace un especial énfasis en las consecuencias perjudiciales que trajo consigo el desarrollo tecnológico de las sociedades humanas posterior a la Revolución Industrial. Reflejó su análisis y reflexiones neoluditas en un extenso manifiesto bautizado como La Sociedad Industrial y su futuro, conocido también por los medios de comunicación de la época como el Manifiesto del Unabomber, el cual dejaré su link en el comentario anclado. Dicho manifiesto fue firmado con el seudónimo de Freedom Club o FC. Nació en Chicago, en el estado de Illinois, y desde una temprana edad demostró excelentes capacidades académicas. Kaczynski se graduó de la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado en matemáticas por la Universidad de Michigan. Se convirtió en Assistant Professor, equivalente a profesor ayudante doctor, en la Universidad de California, Berkeley, a la edad de 25 años. Pero dimitió 2 años más tarde, en 1971, se mudó a una cabaña sin luz ni agua corriente en las remotas tierras de Lincoln, Montana, donde empezó a aprender técnicas de supervivencia y a intentar ser autosuficiente. De 1978 a 1995, Kaczynski envió 16 cartas bombas a objetivos entre los que había universidades y aerolíneas, acabó con la vida de 3 personas e hirió a otras 23. Kaczynski envió una carta al diario The New York Times el 24 de abril de 1995 y prometió cesar el terrorismo si el New York Times o el The Washington Post publicaba su manifiesto. El Unabomber fue el objeto de una de las investigaciones más costosas de la historia del FBI. Antes de conocer la identidad de Kaczynski, el FBI usaba el sobrenombre de Unabomb, que proviene de University and Airline Bomber, o sea, bombardero de universidades y aerolíneas, para referirse al caso, a lo que los medios de comunicación se referían a él como el Unabomber. A pesar de los esfuerzos del FBI, la investigación no dio el resultado que se esperaba. Fue en realidad el hermano y la esposa del hermano de Ted los que reconocieron el estilo de escrituras e ideas expresadas en el manifiesto y se lo hizo saber al FBI. Para evitar la pena de muerte, Kaczynski consiguió realizar un trato con la fiscalía, por el que se declaraba culpable y era condenado a 8 sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, formando parte de una familia de la segunda generación de polaco-estadounidenses. Sus padres se llamaban Theodore Richard Kaczynski y Wanda Teresa Dombeck. Kaczynski fue al colegio de educación elemental Sherman en Chicago, desde primer a 4º grado. Después se cambió al colegio Evergreen Park Central, para cursar desde 5º a 8º grado. Como consecuencia de los resultados de una prueba de inteligencia llevado a cabo en 5º grado, que demostraba que tenía un cociente intelectual de 167, se le permitió saltarse 6º y asistir directamente a 7º. Según Kaczynski, este acontecimiento marcó su vida para siempre. Señala no encajar en la clase de los mayores y ser sujeto de violencia verbal, bromas pesadas y provocaciones por parte de estos. De niño, Kaczynski tenía miedo de la gente y los edificios y jugaba con otros niños sin interactuar con ellos. Realizó sus estudios de bachillerato en el Evergreen Park Community High School. Kaczynski hizo un gran trabajo académico, pero encontraba las matemáticas de 2º año demasiado fáciles. Debido a esto, fue pasado a una clase de matemáticas avanzadas. Dominó a la perfección rápidamente sus estudios, y de ese modo se saltó 7º grado. Con la ayuda de una escuela de verano de inglés, completó sus estudios de bachillerato 2 años antes de lo habitual. Le animaron a solicitar plaza para estudiar en la Universidad de Harvard, y más tarde fue admitido para comenzar sus estudios superiores en el otoño de 1958 a la pronta edad de 16 años. Durante su estancia en Harvard, Kaczynski recibió clases del afamado profesor de lógica William Kine, convirtiéndose en el primero de la clase de Kine con una nota final de 98.9%.
También participó varios años en estudios de personalidad llevados a cabo por el Dr. Henry Murray. A los estudiantes que participaban en el proyecto subvencionado por la CIA que llevaba a cabo el Dr. Murray, el llamado MK Ultra. Se les decía que debían discutir sobre filosofía con sus compañeros en el estudio, pero en realidad estaban siendo sometidos a una prueba de estrés, que consistía en un ataque psicológico prolongado y estresante por parte de un mandado anónimo. Durante la prueba, los estudiantes eran amarrados a una silla y conectados a electrodos que monitorizaban sus respuestas psicológicas mientras se le mantenía en una sala con focos y un espejo de doble vista. Todo era tanto filmado como grabado en audio. Y más tarde, se le hacía revivir a los estudiantes el sentimiento de ira impotente, volviendo a reproducir sus palabras. Las grabaciones de Kaczynski sugieren que era emocionalmente estable cuando comenzó el estudio. Los abogados de Kaczynski atribuyen parte de su inestabilidad emocional y aversión al control mental a su participación en este estudio, a lo cual el propio Ted rechazaba firmemente, ya que quería sostener su filosofía y se negaba a que el mundo creyese que era una persona mentalmente inestable. Defendía sus ideales incluso a consecuencias de recibir la pena capital. Kaczynski se graduó de la Universidad de Harvard en 1962 y acto seguido se matriculó en la Universidad de Michigan para realizar un máster y un doctorado en matemáticas. La especialidad de Kaczynski era una rama del análisis complejo llamada teoría de funciones geométricas. Su tesis doctoral se titulaba Boundary Function, funciones de frontera, y con esta resolvía en menos de un año un problema matemático que uno de sus profesores en Michigan no fue capaz de resolver. George Piranian, quien más tarde realizó unos comentarios sobre Kaczynski en los que decía: no es suficiente decir que era listo. Maxwell Reade, un profesor de matemáticas retirado, miembro del comité de disertación de Kaczynski, también dijo de su tesis que es posible que únicamente unas 10 o 12 personas en todo el país la entendieran o la aprecien. En 1967, Kaczynski ganó el premio de $100 Summer B. Meyer de la Universidad de Michigan, que reconocía su tesis como el mejor trabajo académico en matemáticas del año en esa universidad. Durante su etapa de estudiante graduado en Michigan, ocupó un cargo claustro de la National Science Foundation e impartió clases a estudiantes no licenciados durante 3 años. Publicó 2 artículos en relación a su disertación en revistas matemáticas y 4 más después de dejar Michigan. Kaczynski logró el puesto de Assistant Professor, equivalente al de profesor estudiante doctor de matemáticas en la Universidad de California, Berkeley, en otoño de 1967, aunque este puesto no duró mucho. Kaczynski dimitió sin motivo aparente en 1969, a la edad de 26 años. El jefe del departamento de matemáticas, J.W. Addison, dijo del hecho que era repentino e inesperado. En verano de 1969, Kaczynski se mudó a la pequeña residencia de sus padres en Lombard, Illinois. 2 años después, se mudó a una remota cabaña construida por él mismo en medio de Lincoln, Montana, donde vivió una vida sencilla con muy poco dinero, sin electricidad ni agua corriente, y encontrando alimento mediante la caza y la recolección. Kaczynski realizó trabajos ocasionales y recibió el apoyo económico por parte de su familia, con el que compró el terreno y, sin el conocimiento de esta, comenzó su campaña de bombas. En 1978, trabajó durante un corto tiempo con su padre y su hermano en una fábrica de goma espuma. La primera carta bomba fue enviada a finales de mayo de 1978 al profesor de Ingeniería de Materiales Buckley Christ en la Universidad de Northwestern. El paquete fue encontrado en un aparcamiento de la Universidad de Illinois en Chicago con el remitente a nombre de Christ. El paquete fue enviado de vuelta a Christ como supuesto remitente. Sin embargo, cuando Christ recibió el paquete, se percató de que la letra de la dirección no era suya. Bajo sospechas, llamó a Terry Marker, policía del campus, quien
quien abrió el paquete, el cual explotó inmediatamente. A pesar de que solo fue levemente herido, su mano izquierda sufrió daños que hicieron necesaria la asistencia médica en el hospital Evanston. La bomba estaba hecha de metal que podría provenir de un taller casero. El principal componente era un conducto de metal con forma de tubo o cañón de 25 milímetros de diámetro y 230 milímetros de largo. La bomba contenía pólvora sin humo y bujías que sellaban el extremo del cañón estaban tallados a mano en madera. En comparación, la mayoría de las bombas tubos usan normalmente extremos de metal ensartados que pueden encontrarse en la mayoría de ferreterías. Los extremos de madera no son lo suficientemente resistentes para permitir una gran cantidad de presión en el tubo, por lo que la explosión que provocó esta primera bomba no causó graves daños. El primitivo accionador que usó la bomba era un clavo, tensado por gomas diseñadas para prender 6 cabezas de cerillas en cuanto se abriese la caja. En el momento en que se prendiesen las cerillas, se produciría la ignición de la pólvora. Sin embargo, cuando el accionar prendió las cerillas, solo 3 comenzaron a arder. Una técnica más eficiente usada más tarde por Kaczynski sería emplear baterías y un pequeño filamento caliente para provocar la ignición de los explosivos más rápida y eficientemente. Al atentado inicial de 1978 le siguieron otros con cartas bombas dirigidas a agentes de aerolíneas y en 1979 colocó una bomba en el equipaje del vuelo American Airlines Flight 444, un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington DC. La bomba comenzó a humear, forzando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Muchos de los pasajeros fueron tratados por inhalación de humo. Un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que la bomba no explotara. Las autoridades dijeron que tenía suficiente potencial como para devastar el avión. Dado que atentar contra un avión es un delito federal en los Estados Unidos, el FBI se hizo cargo del incidente e inventó el nombre de Unabomb. En 1980, el agente en jefe John Douglas, al tratar con los agentes de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, emitió un perfil psicológico del terrorista aún sin identificar, en el cual se describía como un hombre con inteligencia superior a la media y con estudios. Más tarde, se cambió el perfil para redefinir al terrorista en cuestión como un neoludita con estudios superiores en ciencia. Sin embargo, este perfil psicológico fue descartado en 1993 en favor de una teoría alternativa desarrollada por el análisis del FBI, que se concentraba en las pruebas físicas recogidas de los restos de explosivos. En este perfil se declaraba que el sospechoso era un simple mecánico de aviones. Se estableció una línea directa en el número 1-800-701-BOMB para recibir cualquier llamada relacionada con la investigación y una recompensa de $1 millón para aquel que pudiera dar información que llevase al arresto del Unabomber. El agente James R. Fitzgerald, criminalista que desarrolló refinidas técnicas de análisis de texto, tuvo un rol importante en la investigación que llevó a su captura y proceso legal. En 1995, Unabomber había enviado al periódico The New York Times una carta en la que hacía públicas sus quejas hacia las nuevas tecnologías y había pedido la publicación de su manifiesto a cambio de no enviar más bombas. Estuvieron dudando unos meses sobre su publicación, ya que no creían en su promesa de parar sus envíos, aunque dedujeron que hicieran lo que hicieran, las bombas proseguirían y que, al hacer público su documento escrito por él, alguien podría identificarle. Recibieron miles de llamadas de personas que creían conocer al Unabomber y tenían miles de sospechosos. Algunas fuentes sostienen que fue el hermano de Ted quien lo reconoció por una frase característica, la cual era: "No puedes comerte la tarta y seguir teniéndola". Pero otras fuentes sugieren que fue la esposa del hermano de Ted quien fue la que lo reconoció, no por la frase de la tarta, sino por el conjunto de ideas que proponía el manifiesto, ideas y conceptos que el Unabomber venía predicando desde hace mucho tiempo atrás. En fin, que el hermano del Unabomber dio aviso al FBI y cuando investigaron a este sospechosos se percataron de que había una probabilidad de que fuera él, por lo que pidieron a su hermano que señalaran en un mapa el lugar donde se encontraba su cabaña. Lo detuvieron el 3 de abril de 1996 y al comprobar las pertenencias que había en la cabaña, dedujeron que los actos habían sido premeditados. También encontraron su diario y un cuaderno de notas en el cual se describía la fabricación de sus bombas.
Aquel artículo largo que Unabomber ofreció a The New York Times fue finalmente publicado el 19 de septiembre de 1995, tanto por The New York Times como por The Washington Post. Llevaba por título La sociedad industrial y su futuro, aunque es conocido popularmente como el manifiesto de Unabomber. Este escrito llama a la revolución mundial contra las consecuencias de la sociedad moderna, denominada en el manifiesto Sistema Tecnoindustrial. Argumenta que la revolución industrial y sus consecuencias han supuesto un desastre para la humanidad, en parte porque el sistema tecnoindustrial tiene que obligar a la gente a comportarse de un modo que está cada vez más alejado de los patrones naturales de la conducta humana. El manifiesto de Unabomber postula la existencia de una necesidad humana, probablemente de origen biológico, de experimentar lo que se llama el proceso de poder, que consta de 4 elementos: meta, esfuerzo, consecución de la meta y autonomía. Sugiere además que en sociedades primitivas este proceso se experimentaba mejor que en la sociedad tecnoindustrial, en la cual las metas vitales son sustituidas paulatinamente por metas artificiales que no satisfacen el proceso de poder. Por otra parte, Unabomber argumenta que la libertad se ve cada vez más amenazada y limitada por el desarrollo de la sociedad tecnoindustrial y por ello defiende la necesidad de una revolución contra ella. Mi visión particular sobre Fyodor Kaczynski está constituida con un velo de angustia, se podría decir. No comparto su forma de proclamarse, ni sus ideas, ni sus ideales. Yo soy un amante del progreso tecnológico y el avance incesante hacia el futuro. Pero respeto y entiendo su preocupación por la vorágine industrial, el consumo desmedido, la destrucción del medio ambiente por culpa del ambicioso modelo económico similar a una plaga de langostas. Entiendo y respeto esa preocupación sobre la alienación cada vez más contundente hacia donde marcha la humanidad. Pero se equivocó. Tiró por la borda su talento e inteligencia. Si bien se rehusó a quedar como un demente, se quedó como un simple terrorista. En fin, no es difícil empatizar con Fyodor John Kaczynski. Según se sabe, cuando Ted era solo un bebé, tuvo que ser puesto en cuarentena por unas erupciones en la piel. No le permitían a sus padres verlo. Antes de eso, él era un bebé feliz y sonriente. Luego de esa experiencia, ya no era capaz de manifestar emociones. Dicen que hasta incluso no llegaba a hacer contacto visual con sus padres. Tal vez esto fue una defensa que adquirió su mente para no extrañar a su madre, para no sentirse abandonado. Este suceso, sumado a su inteligencia superior, a los experimentos del MK Ultra sobre su persona, al tener que rodearse con niños mayores, los cuales le cometían bullying, y lo duro mismo de la vida, crearon, nunca mejor dicho, una bomba de tiempo en Ted. Espero se entienda que no lo justifico, no hay nada que pueda justificar la muerte de inocentes, solamente trato de entender. Si el video te gustó, por favor, considera suscribirte a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Sin más, gracias por ver el video. Mi nombre es Mauri y nos vemos la próxima.